Antes de que la extrema derecha en España se demostrara ser tan peligrosa como la extrema izquierda y de que Juan Manuel de Prada empezara a lanzar desesperados lililíes a la supuesta sharia de los talibanes y naturalmente también desaforados y muy apostólicos, que no católicos y rinchis, a los nacionalistas de diverso pelaje, ABC estaba haciendo bien el trabajo e iba por buen camino. Tengo aquí dos artículos, no tengo lo que acabo de decir, lo he improvisado, tengo aquí dos artículos en los que en 2014 y en 2017 intentaban explicar el fundamentalismo islámico. Uno lo detesté profundísimamente cuando salió, porque de hecho me pareció el peor artículo que yo había visto escrito sobre un tema histórico, sobre un tema profundo en ABC. Desde luego, de alguna manera lo es, porque no da lo que promete, pero va bien orientado. Va bien orientado, aunque, bueno, se titula Napoleón Bonaparte en las raíces del fundamentalismo radical islámico. Y claro, yo como conservador que soy, lo suficientemente conservador como para que Napoleón me parezca una fuerza disruptiva, revolucionaria, para que Napoleón me parezca un rojo, a pesar de que es un dictador que puede igualarse con Franco y con cualquier otro. De hecho, el escándalo de tener la tumba de Franco no me parece menor que el tener a Napoleón en los inválidos. Yo esperaba que se hablara mal de Napoleón y poder culpar a todo de Napoleón. Los males de hoy también son culpa de los desafueros totalitarios y tiránicos y besánicos del infame Corso. Y no encontré eso en el artículo, ni poco ni mucho, o sea, no es ese el asunto. Es un titular que desorienta y que desde luego no da lo que promete, pero bueno, dentro, el que quiera saber lo que es el fundamentalismo islámico sí que va a encontrar buenas pistas, pero no da lo que promete, no da lo que promete. El subtítulo es, la entradilla es: el Estado Islámico es más que la versión más atroz de este movimiento cuyos orígenes empezaron a gestarse en las conquistas del emperador francés a finales del siglo XVIII. Pone el problema, pone lo que vemos. ¿Qué vemos a nuestro alrededor cuando extendemos la vista no demasiado lejos? Por desgracia, cada vez tenemos el mal más absoluto más cerca. Decapitaciones, ejecuciones masivas, crucifixiones públicas, lapidaciones. Desde hace unos meses para acá, el Estado Islámico ha sembrado el terror en medio mundo a través de los vídeos difundidos con sus atrocidades. Esto nos coge de nuevas. Resulta que hay decapitaciones, crucifixiones, lapidaciones y formas mucho más ingeniosas y nuevas, como ponerle un collar de goma 2 a un montón de mujeres y niños y hacerlos saltar por los aires, o quemar vivo en una jaula a un piloto jordano, o ahogar a quienes se suponen espías en la piscina de un hotel, o degollar en el teatro de Palmira qué sé yo, a civiles. Eso es lo que vemos, el horror más inimaginable. ¿De dónde procede ese horror? Dice el artículo: para encontrar estas raíces, debemos retroceder hasta la conquista napoleónica de Egipto a finales del siglo XVIII y a su posterior expansión sobre Siria, que trajo a las naciones musulmanas árabes nuevas ideas como democracia, secularización, nacionalismo, patria, enseñanza laica o separación entre política y religión. Durante el siglo XIX, ya nos hemos salido de Napoleón. Y discrepo y discuto mucho, o sea, el titular está mal. El titular está mal. Napoleón no tiene nada que ver en esto. Si uno se lee las obras de campo, las obras de investigación en Oriente del conde Gobineau, cuando uno lee a Gobineau sobre los persas, pues ve que Napoleón se ha convertido en un rey más, en un tirano más, como los de la Jahiliya, como los del Libro de los Reyes de Ferdowsi, como los de
los tiempos islámicos, como los sultanes de los tiempos mahometanos. Es simplemente un tirano más, un rey más, sobre el que se cuentan historias ejemplares, y él recoge algunos de estos cuentos sobre Napoleón, pero lo de la democracia, el secularismo, no, eso no ha llegado con Napoleón. De Napoleón en los países árabes lo que se tiene es la figura del caudillo militar, del tirano, y no, eso va después, va en el siglo XIX, y es más bien por los ingleses, y bueno, sí, los ingleses en disputa territorial con los franceses, pero apuremos y quitémonos de un plumazo la idea errónea de que Napoleón tenga absolutamente nada que ver con el integrismo islámico, con el yihadismo, no. Si uno lee las obras de Gobineau y de quienes estaban por allí, pues verá que esa no es la función histórica que ha tenido Napoleón en los países árabes. Luego dice, este fue el germen del que surgió, claro, hombre, a buenas horas, algo más de un siglo después, el nacimiento del fundamentalismo radical islámico, que en última instancia evoluciona hacia el terrorismo, bla, bla, bla. Bueno, entonces, Napoleón no, desde luego Napoleón no. Si hay un origen que es más o menos compartido por todos los críticos y todos los investigadores del terrorismo, bueno, vienen a ser los hermanos musulmanes, y efectivamente aparece aquí citando a unos tales Pache y Wuolo. Dice, de hecho, Pache y Wuolo sitúan los orígenes del fundamentalismo radicalismo islámico, así lo escribe, en los hermanos musulmanes. Me acaba de venir una publicación de Disney, o sea, es muy gracioso porque la fotografía, bueno, no es gracioso desde luego, es una víctima del Estado Islámico vestido de naranja con un señor que lo va a degollar, y de repente aparece la publicidad de Disney, no. En fin, haciendo bueno un discurso que dio Ricky Gervais sobre... creo que dijo literalmente eso, que si el ISIS sacara a pública subasta sus derechos de emisión, el canal Disney y la Fox, y pujarían por tener los derechos de... Bueno, pues ha hecho bueno el discurso de Ricky Gervais. Bueno, vuelvo a bajar el cursor. Conquista napoleónica, eso ya hemos dicho que no. La semillita... no, rechazo al invasor infiel, pero la semilla estaba planta, o sea, es un artículo desastroso. Es de, por cierto, Israel Viana, es de Israel Viana. Bueno, todo esto no. Pache y Wuolo, dice, sitúan los orígenes del fundamentalismo radicalismo islámico, así lo escribe, en los hermanos musulmanes, la asociación egipcia fundada en 1928 por Hassan al-Banna. Pero yo creo que los hermanos musulmanes fundados por al-Banna no serían más que una de las muchísimas sectas reformadoras, modernistas, innovadoras pero conservadoras, porque claro, el ateísmo y el espíritu crítico es antiguo. Lo que es moderno es el fundamentalismo y el inventarse que nos tapemos la cara, que naturalmente también tiene reflejo en el pasado. Hay sectas muy conservadoras y hay sectas que se inventan cosas, algunas llevan hasta la cara tapada, no solo de las mujeres, sino de los hombres también. Pero sería absurdo vincular el fundamentalismo actual con los almorávides o con los almohades, más allá de el evidente vínculo teológico abstracto que tienen los almohades y los actuales mujahidines, que proclaman la unidad, pero históricamente tienen el vínculo cortado. Estas sectas como los almorávides, los almohades, los hermanos musulmanes, no son más que sectas comparables a las herejías, a los priscilianistas. Claro, los priscilianistas eran más bien pacíficos y además sufrieron. Prisciliano fue la primera víctima del odium theologicum, de la violencia entre cristianos.
la violencia institucional del cristianismo. Bueno, pues como cualquier otra herejía, las había más rebeldes, o yo qué sé, los adamitas, los sofitas, viene a ser esto. Claro que algunas se hacen con un imperio entero, como los almorávides y los almohades se hacen con un imperio, ciertamente. Bueno, pues alguna secta también se hizo con un territorio bastante vasto. Los albigenses se hacen con un territorio que podríamos comparar con la Magnovia, con el estado de Magnó. Una especie de territorio ahí sometido a una ideología, o también podemos compararlo con los Taiping. Los Taiping también se hicieron con un imperio, Pero son movimientos aislados en tanto que, y en lo geográfico, en lo histórico, aunque hayan sido poderosos imperios, sí, indudablemente, y hayan durado, yo que sé, hasta más de un siglo. Pero el fundamentalismo actual no tiene nada que ver con esas sectas islámicas, ni siquiera con los hermanos musulmanes, tal como se fundaron, y con el propósito con el que los fundó Hassan al-Banna. Sin la influencia del autor que voy a traer hoy, los hermanos musulmanes no serían lo que son. Bueno, pero en fin, que aquí los relaciona. Vale, pone ahí el comienzo en los hermanos musulmanes. Indiscutido. Pero luego dice los dos verdaderos... Vale, sí, lo dice. Sus ideas, habla de los hermanos musulmanes, se extendieron con mayor rapidez cuando el gobierno egipcio ilegalizó a los hermanos. Esto es importante. El que el gobierno egipcio luchara contra ellos y los encarcelara y los ayudó a expandirse, como pasó también en el momento inicial del cristianismo, que el tener que estar relegados a las catacumbas y el ser mártires de una manera tan visible, mártires y confesores, a la vista de todos, confesando su fe cuando son ejecutados por negarse a comer lo sacrificado a los ídolos, por negarse a practicar el culto imperial. Pues eso resulta que lo que hace es expandir la religión cristiana, no acabar con ella, todo lo contrario. Bueno, pues igual pasó con los hermanos musulmanes, que viéndose perseguidos por el gobierno egipcio, recabaron las simpatías y las afiliaciones de gentes que en condiciones normales nunca se habrían preocupado, nunca habrían compartido preocupaciones con los hermanos musulmanes. De hecho, es que yo me acuerdo de que gente enormemente conservadora, claro, muy cristiana, y ese es el problema, la compasión cristiana, gente enormemente conservadora sentía compasión por los etarras cuando eran ejecutados en tiempos de Franco. Es decir, las ejecuciones de los etarras llegaban al punto, porque claro, eran jóvenes, parecían idealistas, y bueno, pues, esas condenas a muerte, en el caso de los etarras, que eran asesinos, de todas, esas condenas a muerte lo que lograban era simpatía hacia ETA, y no digamos ya en el País Vasco, por supuesto, Bueno, pues aquí una gente religiosa que está siendo perseguida, pues le estaban haciendo propaganda, aunque muchos de ellos también fueran asesinos, pero vamos, no era la imagen que ellos querían vender. El gobierno ilegalizó a los hermanos después del atentado mortal contra el primer ministro Nukrashi. Claro, es que eran asesinos, claro. Y el posterior asesinato de al-Banna como respuesta de la policía secreta en 1949. Y aunque la organización fue legal... Pero esto no tiene sentido. Ah, bueno, sí, que se extendieron por eso, no que se ilegalizaron por el asesinato de al-Banna, sino que ese martirio les procuró más seguidores. Y aunque la organización fue legalizada posteriormente, volvió a ser prohibida en 1954, tras otro atentado fallido contra Gamal Abdel Nasser, o Nasir, en 1902, en fin, pone la fecha de su nacimiento y muerte, pero da igual, que murió en el 70, ya está, no murió en el atentado del 54, quede claro eso. Muchos de sus miembros fueron condenados a muerte,
y varios miles encarcelados. Entre estos últimos se encontraba Sayyid Qutb, 1906-1966, considerado el principal ideólogo del radicalismo islámico. Sí, pero Qutb es el que hace que los hermanos musulmanes sean el origen del fundamentalismo, pero el que hace que Qutb sea Qutb es, y aquí viene, su obra junto a la del pakistaní Maududi. Maududi es el responsable del radicalismo. Él es el que inventa el fundamentalismo islámico. Él es el que inventa el Estado Islámico, con todos sus crímenes, sus prohibiciones, sus absurdos, y no solo el Estado Islámico de Irak y el Levante, de Irak y Siria. A Maududi lo admiran los terroristas de... Bueno, no voy a adelantar el libro que voy a presentar para servir de guía a Maududi, pero bueno, Hemakhtiar en Afganistán, admirador de Maududi, y pone en práctica los ideales de Maududi en Afganistán. Khomeini en Irán, admirador de Maududi, aunque hay que decir, claro, en la revolución iraní hay dos tendencias, una más próxima a Maududi y otra, y ahora lo detallaré, que defiende algo contra lo que se opone radicalmente Maududi. Khomeini en realidad no es la puridad del ideario de Maududi, porque es un clérigo, defiende el clericalismo. Maududi está en contra del estamento clerical. Maududi es un protestante, no quiere... Bueno, estoy adelantando la explicación, pero claro, Maududi quiere la interpretación personal del Corán, que al final es la suya, y todos los que no tengan su propia interpretación son herejes, son peor que herejes, son ignorantes, viven en la yahiliyya, en la nueva yahiliyya, y son kafres. Son kafres. Por cierto, que yo el otro día recordé que el plural de kafre es kafirún, y digo, a lo mejor y luego en el Corán está la sura, el kafirún, los kafres, o sea, los paganos, serían los paganos. Pero luego al ver la obra de Maududi veo que en sus textos lo que se usa es kufar por kafres. No voy a entrar en detalles filológicos, pero lo que viene en el Corán es kafirún. Bueno, en fin, que Maududi influye en Afganistán, en Egipto, en Sayyid Qutb, claro, en los hermanos musulmanes radicalizados. Influye en Afganistán, en Egipto y en Irán. Aunque en Irán, ya lo digo, se impone un admirador de Maududi, pero no el verdadero admirador de Maududi, el verdadero seguidor, el más fiel, que se pierde por el camino. Y bueno, yo diría que gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Allah, dentro de lo que cabe, Khomeini es un moderado, dentro de lo que podría haber sido la implantación de las ideas de Maududi en Irán. Bueno, en fin, todos los fundamentalismos sunitas y chiitas del mundo islámico dependen de Maududi. Él es el eje, él es la clave de donde sale lo que nosotros conocemos como yihadismo, como Estado Islámico, etc. Como la idea del Estado Islámico y de que el Islam no es una religión, que eso también es una idea suya. El Islam no es una religión, que es algo que dicen muchos islamistas, incluso progresistas, y por supuesto muchos críticos contra el islamismo, pero que ya lo derivan al Islam. Nadie dice que el Islam no sea una religión. Din. Quien dice que no es una religión precisamente es este islamista extremista que es Maududi. O sea, el Islam no es una religión según los islamistas. Cuando nosotros combatimos la idea de que el Islam es una religión, lo que estamos es hablando del islamismo. En el Islam, claro que es din. Es una idea de Maududi. El Islam no es una religión, es un Estado. Bueno, he dicho que ABC estaba
en buena línea, estaba en buena línea. Bueno, hay otro artículo que se titula ¿Necesita de verdad el Islam un Lutero? Esto ya va al grano y está mucho mejor escrito por Francisco de Andrés. Y viene a decir, bueno, hay alguna cita de Al-Ghazali, hace un poco de historia, con el califa Al-Hakam, que en el siglo XI cerró las puertas a la libre interpretación del Corán. Viene a decir el artículo de una manera enteramente correcta, bueno, con algunas citas de autoridades modernas, que esa idea que tienen, bueno, tiene Hirsi Ali, por ejemplo, y viene de antes, esa idea, de hecho es que, claro, Hirsi Ali lo que ha hecho ha sido incluso en Hereje, su primer libro era Infiel, en su libro Hereje lo que propone directamente es esa necesidad de un luteranismo católico, y ella, digamos que asume el papel de Lutero y propone 5 tesis, clava 5 tesis para reformar el Islam. Bueno, pues como aquí se dice, en realidad, esta realidad del temor a la razón, presente tanto en el Islam suní, en torno al 90% del mundo musulmán, como en el chií, ha contribuido a generar el estereotipo de que el Islam, y esto viene entre comillas, porque es algo muy repetido, el Islam necesita una reforma como la protestante dentro del orbe católico para adaptarse a la modernidad. Quienes defienden esta posición, dice el artículo, son habitualmente agnósticos de izquierdas occidentales e intelectuales musulmanes reformistas. Intelectuales musulmanes reformistas, que alguien puede decir, es algo bueno. Bueno, calma. Muy activos en los platós de televisión y muy ausentes en las mezquitas y en las escuelas islámicas. Los primeros con frecuencia saben muy poco del Islam, los segundos suelen ignorar a Lutero. Bueno, me ha salido otra vez la publicidad, no es problema, porque casi creo que voy a recurrir a mis propias palabras, porque hice una anotación que debería haber tenido a la mano, pero bueno, seguro que puedo recuperarla. Y que, en fin, traía a colación este artículo diciendo... Ah, sí, aquí lo tengo. Aquí, de hecho, vale, lo veo porque alguien lo ha compartido. Voy a ampliarlo para leer mi propio comentario en una red social. Lo he hecho como apunte, precisamente como apunte para, bueno, voy a enseñarle el libro, como apunte para presentar este libro y a este autor, para presentar a Maududi. Sobre este artículo que acabo de desflorar, que acabo de abrir, de leer, digo, aunque ni profundiza ni entra en detalles, bueno, cierto que hace un poco de historia, mete un poco de autoridades, tanto antiguas como modernas, Al-Ghazali, algún arabista moderno, pero no entra en realidad en detalles. La dirección a la que apunta este artículo, decía en mi nota, es correcta. El catolicismo ha lastrado el progreso científico de Europa, pero el protestantismo lo ha hecho mucho más, y la Ilustración no ha dejado de decapitar a Lavoisier. Existe la idea errónea de que porque alguien detenga el progreso, aquello a lo que se opone lo favorece. No. Quien hace el progreso no es ni el catolicismo, ni el protestantismo, ni el islam, ni el capitalismo, ni el comunismo. Quien elabora el progreso científico son los científicos. Y aún así los científicos muchas veces también lo detienen mintiendo, persiguiéndose unos a otros y haciendo que el Estado persiga a los enemigos. El caso de Lysenko no es desde luego minoritario. Los académicos, los investigadores, los científicos se apuñalan unos a otros o se maltratan. Podemos pensar en Brahe y Kepler, en fin. El progreso no lo hacen los estados, los regímenes, los sistemas, lo hacen los científicos, los creadores, los artistas, los literatos, y muchas veces son ellos mismos también los que lo detienen. Nadie se salva, desde luego. El progreso casi se hace de milagro, se hace a pesar
de las religiones, a pesar de los sistemas económicos y políticos y a pesar de los propios científicos, maestros, sabios, pintores, artistas, a pesar de ellos también. Bueno, decía, no hay una religión que produzca más o mejor ciencia. De hecho, es que también tenía una anotación, que la puedo leer después, muy anterior, que a lo mejor la escribí hace un año, diciendo lo mismo de los sistemas políticos. Pero bueno, lo leo ahora y luego puedo ver la anotación que tomé antes. No hay una religión que se ha producido un problema en eso y necesita reiniciarse. Estupendo, pues como no lo hago con... Lo tengo lleno de anotaciones y lleno de movidas y es lógico que no haya sobrevivido. Bueno, esto le va a llevar tiempo, así que voy a tomar la anotación de otro lugar.